Hola amigos, ¿qué tal? Hola familia, es un gusto que me estén acompañando en un programa más de La Hora Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este. Tengo el placer, la gran felicidad, el honor de recibir a Tomás Friedman. Él es periodista uruguayo y analista internacional con una extensa trayectoria en radio y televisión, vinculado desde hace muchísimos años a la prensa. Así que bienvenido. 55 años 55 años de de Radio periodismo, Carve. sí. Sí. Así que a veces cuando pienso me asusto, ¿no? Porque 55 años es poco, pero es más de medio siglo. Fíjate que me ha tocado vivir en medio siglo una cantidad de episodios que marcaron la historia del mundo y la historia del país. Y haber sido testigo de eso, para mí es un orgullo, No, una es gratitud, increíble. ¿no? Porque Es he increíble. tenido la suerte y la oportunidad de estar con grandes personalidades del mundo y de vivir acontecimientos históricos en Uruguay y en el mundo, lindos y feos, tristes y alegres como es la vida. Como es la vida, como ese yin yang en mi disciplina. Lo positivo, lo negativo, el día, la noche, el blanco y el negro. Así Que es. así es. Y antes de empezar el programa te decía que te mandaba un gran abrazo a Go Páez Vilaró, que me dice, por favor, preguntale lo que fue esa experiencia. Así que bueno, me las vas a tener que resumir y contar, pero primero, antes que nada, agradecerte que hayas venido. ¿Y cómo fueron tus inicios desde hace tanto tiempo? Yo empecé a hacer radio a los 10 años. ¿eh? Yo nací con la radio, Niño. sí. Frente a la escuela donde yo estudiaba, en una pequeña ciudad en Paraguay que se llamaba Villarrica, había una radio, ZP6, Radio Guairá de Villarrica. En los recreos, cuando yo estaba en quinto o sexto año de escuela, en lugar de quedarme a jugar con los compañeros, yo cruzaba la radio. Y ahí entré la primera vez y me miraron, ¿qué hace un niño aquí? Le digo, ¿puedo mirar aquí lo que están haciendo? Sí, dice. Y bueno, me sentaba fascinado ahí. Y un día viene el que hacía el programa y me dice, mirá, Tomás, te estuve escuchando hablar, vamos a hacer un radioteatro donde la voz tuya está bárbara para ser del héroe paraguayo Carlos Antonio López. ¿Te animás? Le digo, sí, porque mi mamá tiene que saber. Le digo, Claro, entonces voy, bueno, le dice, vamos, ¿cuándo viene? Bueno, mi mamá viene a y buscar. fuiste con tu mamá, claro. Sí, mi mamá, bueno, hice el radioteatro, ese fue la primera vez que aparecí en radio. Y ahí ya te fascinó. Sí, imagínate. Sí, a los claro, 10 a años. los 10 años, ese salto. Y después de hacer el radioteatro, seguía yendo a la radio. Entonces, los del programa que me dijeron, con esta voz que tenés, ¿por qué no lees algunos textos? Y lees algunas cosas, se hacían las tandas todas habladas, ¿viste? Almacén, Los Martínez. Es verdad. Entonces, ahí Las fue tandas. mi primer contacto con la radio allí en una pequeña ciudad en el Paraguay. Siempre quedé fascinado con ese tema y era mi sueño, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es como... La radio es una pasión, ¿no? La radio es mágica. No hay, todos los medios son espectaculares, la televisión, la imagen, no hay no se pueden comparar, pero la magia de la radio, porque la radio es imaginación, Claro. La radio es voz, silencio, seducción, tristeza, todo se puede hacer a través de la radio. Todas las emociones, todo ese mix de emociones están en la radio. Y justamente con mi amiga ayer decíamos, ¿y cómo? Ya que, porque hay que decírtelo porque está bueno, su gran admiración hacia ti, que ahora sí lo vamos a hablar, y dice, ¿cómo se mantiene la voz? Y fue lo primero cuando entraste y te dije, ¿cómo haces? Tenés la misma voz que hace 40 años. La misma voz que tengo que hace 55 años. La misma voz. Comprobado. Te cuento una anécdota en un minuto. Dale. Cuando tuve que hacer la película La Sociedad de la Nieve, que fue revivir esa llamada entre Tomás Friedman y Carlos Páez Vilaró cuando se dio a conocer la lista de los sobrevivientes. Me llama Carlitos y me dice, vamos a hacer la llamada en la película. Yo voy a ser de mi papá y vos vas a ser de Tomás Friedman. Bueno, me dice, te voy a llamar entre unos días. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y entonces me cuenta Carlitos que el director de la película le dice, ¿Tomás cuántos años tiene? Le dijo Carlitos, 74 tenía en ese momento. No, dice, una voz de viejo en la película, no. Voy a usar la primera grabación, la original que está. Sí. Y Carlitos le dijo, no, pero mirá que Tomás sigue en radio. ¿Por qué no lo llamas por teléfono y hablas con él? Me llama el director, brevemente habla conmigo 10 minutos y
Después me llaman, Carlito me dijo, ok, hacemos la película y la grabamos aquí en Montevideo, la escena 9 veces, porque Carlitos emocionado para hacer de su padre. Claro. El director ahí ni me habló, ¿viste? Me hablaban los asistentes. Un director muy particular, excelente, pero exigente. Cuando termina de hacerse la escena, que salió muy bien y que está en la película, viene el director y me dijo, Tomás, tengo que pedirte perdón. Vos sabés que yo dije, viejos, en la película vos no quiero, no me gustaba. Me dice, ¿te acordás que te llamé por teléfono? Después de llamarte por teléfono, te grabé la llamada sin pedirte autorización y hice una comparación con un audiómetro. Tu voz hace 55 años y tu voz hoy, tenés la misma voz, te quiero felicitar. Bueno, sí. Nosotros también te queremos felicitar. Así que estoy muy contento, ¿viste? ¿Y qué enseñanza te dejó esa transmisión de decirle a la población los nombres de los sobrevivientes? Fíjate que fue un hecho que marcó mi vida, ¿no? Estamos hablando de uno de los hechos históricos más importantes que ha vivido el Uruguay, que no tiene antecedentes, porque no son cosas que se repiten. Un avión que se cae en la cordillera, que se dieron a todos los pasajeros del avión, que eran todos jóvenes de un equipo de rugby, por muertos, que no había posibilidad de que estén vivos. Carlos Páez Vilaró era de los pocos que decía, mi hijo está vivo, lo siento. Y me decía él, que yo tuve una amistad impresionante con él, me decía, ayúdame Tomás, porque los familiares ya me dicen que no hable más, hay que empezar a hacer el duelo. Ya los chilenos dicen que ahí donde cayeron, imposible que los podamos encontrar. Y bueno... ¿Esa fue la cobertura más difícil? Esa fue la cobertura más difícil yo porque creo que sí. Yo era muy joven y se juntaron muchas cosas. Fíjate que yo lo llamo por teléfono a él. Y él me dice, estoy en el hotel, pero te tengo que cortar porque tengo que ir a una torre de control de un aeropuerto en Chile. Me voy, me cortó. Imagínate, aquella época no había ni celular, ni Google, ni nada. Digo, ¿cómo hago para conseguir la torre de control de Chile, el teléfono para llamar? Esas cosas, viste, que hay que tener suerte y que se te imaginan. Digo, llamo a la torre de control del aeropuerto de Carrasco. Me atiende una mujer. Le digo, preciso el teléfono de la torre de control de Pudahuel. Me dice, señor, no se lo puedo dar, es una torre militar. Le digo, ¿usted sabe para qué lo preciso? Le digo, ¿se conoce? Se murieron, hay una cantidad hubo un accidente, una situación de esta naturaleza. Bueno, me dice la mujer, le doy el teléfono, pero usted nunca habló conmigo. Llamo por teléfono, me atiende un coronel y me dice, señor, está todo bien, pero hemos decidido que la lista de los sobrevivientes y de los que están fallecidos por consecuencia, primero por respeto la tienen que conocer los familiares y después la tienen que conocer la prensa. Y bueno, cuando me iba a cortar me dice, llegó Carlos Páez Vilaró, ¿quiere hablar con él? Le digo, sí. Tomás, me dice, aquí estoy. Claro. Él no sabía todavía que Carlitos si estaba vivo o muerto, fíjate. Y empieza a sonar una teletipo, que era la máquina donde venían las noticias. Me dice, esta es la lista. Y me empieza a leer la lista. Qué momento. Y se me ocurre decirle, fíjate esas cosas, repetí cada nombre 2 veces. Y él empieza, Roy Harley, Antonio Vicentín, en la mitad de la lista. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Se para, yo dije aquí, digo, va a cortar. Imagínate, él se entera en ese momento que su hijo está vivo. No. Y siguió leyendo la lista. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Fernando Parrado. Roberto Caneta. Adolfo Strauch. Hasta el final. Después cuando volvió me dijo, Tomás, en el momento ese, dice, lloraba, el corazón me iba a explotar y decidí seguir Así que fíjate, el mundo se enteró a través de la voz de Mía, la voz de Carlos, a través de Radio Carve, que había tantos sobrevivientes y que tantos habían muerto. Así que fue un momento, imagínate, indescriptible. Que se conoció en todo el mundo. Y además después se afianzó muchísimo más entre la familia de él y tú. Y sí, o sea, porque me dicen, somos como digo, lo queremos como un hermano. Sí, porque fíjate que hay que vivir esos momentos, ¿no? Tú sos madre y yo soy padre, de saber que tu hijo tuvo un accidente así, tener la fe de decir, él decía, aparte Carlos decía, la luna me dice
que Carlitos está vivo. Y escribió un cuento, entre la luna y Carlos está la vida. No. Nos emocionamos. No. Vamos a hacer una cantidad de preguntas rápidas antes de ir al corte. Correcto. Una palabra para poder definir el periodismo. Pasión, ¿Radio o televisión? radio. ¿Micrófono o cámaras? No, el micrófono. El micrófono es el arma que tengo para comunicarme con el mundo. Una noticia que no te vas a olvidar nunca más. La noticia de las sobrevivientes de los Andes. El periodista que más te gusta del Uruguay. Uno de mis maestros fue Never Araujo, con quien aprendí muchísimo. Un gran periodista. El entrevistado que más te copó. El entrevistado que más me copó fue... ¿Qué te gustó? Sí, Shimon Peres, presidente de Israel, Premio Nobel de la Paz. Uno de los cuentos y uno de los personajes de mi libro tiene que ver con el expresidente de Israel, un personaje fantástico, un líder mundial. ¿Café, té, mate? Té. Té. Mira, pensé que ibas a decir mate. No, viste, todos me dicen, viste, periodista y ni mate ni café, prefieren té. Porque vos me decís de la voz, ¿no? Yo que hice radio mucho tiempo, a las 5 de la mañana, la forma de calentar las cuerdas vocales era un vaso de té, pero grande, medio litro de té caliente con limón y miel, todos los días. Bueno, entonces... sí. Y eso hay que seguirlo Sí. manteniendo. Sabes que es mucho mejor tomar el agua más calentita siempre que el agua fría. Absolutamente. Los chinos, que estuvimos hablando mucho de Sí. China, ellos toman siempre té caliente y agua caliente. Y a eso le agregué ahora el jengibre. Claro. Jengibre y un poquito de cúrcuma. También. Y un poquito de pimienta negra que acentúa el cúrcuma. Tal cual. Y vinagre de manzana. Sí. Y limón. Sí, y limón ahí vamos siempre, a tener sí. una voz siempre Espectacular. siempre perfecta. ¿El libro, un libro o el diario? No, un libro. El libro es un compañero inseparable. El diario es para informarse, sin ninguna duda, pero un libro no tampoco tiene sustituto, ¿viste? Un buen libro es un compañero siempre. ¿Cuáles son tus libros preferidos? ¿O cuál podrías decir? No, los libros que tienen que ver con las biografías me apasionan, ¿no? La biografía de Kennedy, la biografía de Margaret Thatcher, la biografía de Indira Gandhi. Ay, qué lindo. La biografía de Golda Meir, o sea que la biografía de Kissinger, esos libros, y después las novelas policiales. Todo eso. Intriga. ¿Montevideo o Bruselas? No, Montevideo. Una virtud de los uruguayos. Una virtud de los uruguayos tienen buena onda. Un defecto de los uruguayos. Los uruguayos son impacientes. Ansiosos. Somos impacientes y ansiosos. Bueno, la noticia más impactante que diste al aire ya la comentaste. Es la noticia sin ninguna duda. Sí. ¿Qué figura histórica te hubiese gustado hacerle una entrevista? Golda Meir, que no la pude hacer una entrevista. Primera ministra de Israel, una personalidad impresionante, una mujer del estilo de las grandes líderes mundiales que ha tenido el mundo, ¿no? Y que tiene, ¿no? Margaret Thatcher, Angela Merkel. Que vamos a tener una gran primicia que le vamos a decir aparte en el bloque siguiente. Última preguntita corta. ¿Sos optimista o pesimista en el futuro? Soy optimista siempre. Bien. La vida es una maravilla, Laura. ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros. La queja. Nosotros somos la queja permanente. Pero la vida todo. es una maravilla. Sí, yo me levanto sí. todos los días agradeciendo. Agradeciendo a que es la maravilla de que es la vida, la naturaleza, la gente, los contactos. Es una maravilla. No hay nada que sustituya. ¿Viste? Ahora estamos en las redes sociales, todo lo que no hay nada que sustituya un café con un amigo. Exactamente. Un café con tu hijo. Y de eso también lo hablamos, la cercanía, porque ahora con las redes es todo. Pero no hay nada. Hablas una hora por teléfono y bueno, voy hasta tu casa si vivís cerquita. Yo siempre cuando digo eso, tomemos un café. No hay nada que sustituya eso. Vos me decís, te hablo por teléfono, Tomás, sí, está todo muy lindo, pero ¿por qué no nos tomamos un café? Una horita, no digo, no, pero no tiene sustituto. Sí, sí. No tiene sustituto. Sabes que tenemos que hacer un breve corte y ya volvemos. Muy bien. ¿Sí? ¿Querés mandarlo tú con esa voz que tenés? Así que ya volvemos. Decirlo a tu manera, lo que quieras. Ya volvemos con Laura Martínez.